Muy bien, empezamos. Mi nombre es Víctor Robles Velarde, soy cirujano cardiovascular, trabajo aparte de la universidad, trabajo en el Instituto de- el Instituto Nacional Cardiovascular, el INCOR de la Seguridad Social. Mi experiencia como cirujano es de más de 20 años. He tenido oportunidad de estar en varios lugares en diferentes países haciendo cirugía cardiovascular. He hecho algunos trabajos sobre el tema. Tengo algunas publicaciones hechas. eh, la cirugía coronaria pues fue en un momento y hasta ahora, ¿no? En algunos lugares es la cirugía cardíaca más de mayor frecuencia. Cada día estamos en un mundo de transición. Actualmente los cardiólogos hacen una serie de intervenciones que pueden liberarnos de isquemias, oclusiones crónicas agudas, como vamos a verlo en la clase. Según el sílabus, estos son los 4 puntos que me piden: la fisiopatología de la enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, los factores de riesgo, los métodos diagnósticos y el tratamiento de la revascularización. De estos 4 puntos me piden al final que haga 2 preguntas para el examen y 2 más de la clase introductoria. O sea, de mi parte vienen 4 preguntas que de verdad lo van a resolver bien, porque son cosas que vamos a enseñarles y van a saber al final la respuesta correcta. Muy bien, pero antes de empezar la fisiopatología, es importante ver la epidemiología de esta enfermedad cardíaca. Nosotros sabemos que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte en el mundo. Como vamos a ver los cuadros publicados, es la causa porque más muere las personas en el mundo. Entonces, al ser una enfermedad que causa mucha mortalidad y deja mucha secuela, se vuelve un problema de salud pública a nivel mundial. Este es un cuadro que se publicó en la revista española que hace una prevalencia de los infartos según los grupos etarios en Estados Unidos entre el año 2007 y 2010. Y si ven ustedes, la curva de personas comprometidas es ascendente. El varón es más que la mujer. Y llega un pico a partir de los 80 años que gran parte de las personas sufren infartos de miocardio. Y de ahí desciende porque también la expectativa de vida desciende. Entonces, vamos a ver luego en otros gráficos que esta curva sigue siendo igual. ¿No? Este es el otro gráfico que les muestro. Este se publica el año 2022 en la revista, en la publicación hecha por la Sociedad de Cirugía Torácica de los Estados Unidos, donde también se ve lo mismo. Tenemos la misma curva ascendente en varones, que llega a más de los 80 años, con un predominio en el varón respecto a la mujer. Es muy parecido en el transcurso de los años. Pero si vemos otros cuadros epidemiológicos, se ve que el número de personas que han sufrido o están afectadas con una enfermedad coronaria está disminuyendo progresivamente. Estamos hablando de cifras totales, ¿no? Y también si vemos estas curvas, más o menos en el año 2003, 2004, se llega a un pico en el cual progresivamente esta curva va disminuyendo y vamos a ver por qué estas curvas de número de personas que sufren enfermedades coronarias está disminuyendo. Se replica más o menos en otros medios. Y este es un cuadro donde se ve la cantidad de personas afectadas de enfermedad coronaria por 100.000 habitantes. Y nuestro país está en una cifra entre 1.556 a 2.450 de número de afectados por 100.000 habitantes. Si también vemos el mismo gráfico, este es un gráfico publicado en la misma guía de revascularización de miocardio en el año 22 por la Asociación Americana de Cardiología. Si vemos en el mismo gráfico, los países que tienen menos prevalencia de enfermedad coronaria
Estamos en América, está Estados Unidos, Canadá, está Chile y está Uruguay. En Europa está pues España, está Italia, Portugal y los países nórdicos, incluido Gran Bretaña. Entonces nosotros tenemos una cifra que es algo preocupante, ¿no? Estamos no estamos en niveles muy alarmantes, pero tampoco estamos en niveles muy bajos. El número de personas afectadas es moderado. Deberíamos llegar a cifras como lo tiene Chile, Uruguay, Estados Unidos, ¿no? A pesar que ellos a veces hay mayor consumo de grasas, hay mayor número de obesos, sino que hay otros factores de riesgo implicados en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Este es un gráfico publicado por la OMS en el año 2001, en el que se ve las principales causas de muerte en el mundo. En Estados Unidos, la enfermedad coronaria isquémica; en Europa, la enfermedad coronaria isquémica; en Latinoamérica igual; en Asia Central igual. Entonces, gran número de personas mueren por la enfermedad coronaria isquémica. Estamos hablando del año 2001. Y este es otro cuadro publicado en el año 2019. Ya se tienen que actualizar los cuadros porque ha habido variaciones por el COVID, que también la cardiopatía isquémica sigue liderando como principal causa de muerte en el mundo. Mire, no ha disminuido. Pareciera que al contrario ha aumentado un poco. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo son aquellas condiciones que nos predisponen o tenemos la probabilidad de hacer o padecer por algo. A veces tenemos varios factores de riesgo, pero no llegamos a hacer la enfermedad, o a veces no tenemos ningún factor de riesgo conocido y hacemos la enfermedad, ¿no? Entonces es una probabilidad de que al final tengamos esa patología. Cuanto más factores de riesgo tenemos, mayor es la probabilidad. Entonces, esta es una clasificación de los factores de riesgo cardiovascular. Y esto es una pregunta que generalmente siempre les viene en los exámenes, ¿no? Porque tenemos que conocer cuáles son esos factores de riesgo y combatirlos. Porque en las sociedades más avanzadas, como hemos visto de Estados Unidos, Canadá, ciertas regiones de Europa, el número de personas afectadas por enfermedad coronaria isquémica es mucho menor que en nuestro medio, porque se está combatiendo estos factores de riesgo en poblaciones jóvenes, en las edades que ustedes más o menos tienen, ¿no? Entonces evitemos aquellos factores de riesgo que al final nos va a llevar a la enfermedad coronaria. Entonces, esos factores de riesgo los clasificamos en modificables, aquellos que podemos cambiarlo por hábitos, por cambio de estilo de vida, por influencia farmacológica, etc., ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo. Debemos dejar de fumar, ¿no? Pues no es posible, pues que sabemos que el tabaco causa daño, no solo como enfermedad coronaria isquémica, sino desarrollo de muchas otras enfermedades como cánceres, fibrosis pulmonar, enfisemas, etc. Pero a pesar de eso hay personas que siguen fumando. Evitemos eso. Cuanto más evitemos el uso del tabaco, vamos a prevenir a futuro enfermedades. La dislipidemia, tenemos que combatirlo por métodos de cambios de estilo de vida, disminución de peso, cambio de dieta, el uso de fármacos también que disminuyen los lípidos, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo son factores de riesgo modificables que tenemos que nosotros variar. Por eso vemos que en cierto punto que llegó el año 2003, 2004, donde muchas personas murieron o fueron afectadas de enfermedad coronaria, se inició grandes campañas de salud pública en estos países para concientizar a las personas que estos factores de riesgo tienen que cambiar. Y si es diabético, que controle su diabetes, pues bajando de peso, el cambio de estilo de vida, el uso de fármacos, etc., ¿no?
Pero también hay otros factores de riesgo que no podemos modificarlo, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, la edad. Más viejo, más probabilidad de sufrir enfermedad coronaria. La edad, al igual que el sexo, ¿no? Hemos visto en las curvas epidemiológicas cómo a mayor edad o el sexo masculino tiene mayor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria. La historia familiar también, ¿no? Los genes influyen mucho. Pero se ha visto que a pesar de que hay personas que no tienen estos factores de riesgo, o tienen uno, o no es muy, no es una persona joven, no fuma, es activo físicamente, etcétera, etcétera, pero hace enfermedad coronaria. Entonces, también en la publicación hecha por la Sociedad de Cardiología, Cirugía Torácica de Estados Unidos, hacen que los factores de riesgo, lo que hemos hablado hace poco de los modificables, no modificables, le dicen son factores de riesgo tradicionales, ¿no? Agregan un grupo adicional que son los factores de riesgo psicosociales, que también influyen en el desarrollo de enfermedad coronaria, como es cuánto ganamos, ¿no? Nuestro nivel de ingreso. A veces cuando tenemos un mayor nivel de ingreso tenemos mayor acceso a programas de salud preventivos, salud promocional, diagnóstico precoz, etcétera, ¿no? Factores psicobiológicos, psicosociales, factores educativos, el empleo que tenemos, el lugar donde vivimos, el medio ambiente, también influye en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Entonces ya estamos viendo un poco de epidemiología, factores de riesgo. ¿Y cuál es la base de todo el inicio de esta enfermedad coronaria? Es la enfermedad del endotelio, el desarrollo de una placa ateromatosa que va ocluyendo progresivamente esta luz vascular. Al inicio es un vaso sano y progresivamente se van depositando en la parte subendotelial una serie de productos que van progresivamente disminuyendo la luz vascular y causando hipoperfusiones, menor llegada de oxígeno, de nutrientes a los tejidos que están después de esta obstrucción. Pero en su desarrollo de esta placa ateromatosa, que progresivamente va ocluyendo la luz vascular, puede inestabilizarse, romperse, exponer los productos que están debajo del endotelio y causar obstrucciones súbitas, dando origen a los cuadros que se llama la angina inestable, ¿no? La placa ateromatosa es el inicio de toda esta enfermedad. Y la placa ateromatosa, cuando va desarrollándose en forma crónica, obstructiva, la obstrucción es lenta, 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 da origen a los síndromes coronarios crónicos. Pero si la placa se inestabiliza, se fractura, causa una obstrucción súbita, da origen a los cuadros de los síndromes coronarios agudos, ¿no? La placa inestable. Este es un gráfico sacado de un texto de cirugía cardíaca, en el cual se ve, pues, en el gráfico de la izquierda superior, un vaso totalmente ocluido por un trombo. Se rompió la placa ateromatosa y causó una trombosis y una obstrucción súbita, ¿no? Es probable que este paciente pueda haber muerto, ¿no? Si del vaso coronario afectado es un vaso importante como es la descendente anterior o es el tronco de la coronaria izquierda, como ahora les voy a explicar en la anatomía, es probable que el paciente pueda tener una complicación en el desarrollo de su enfermedad. A veces el cuadro obstructivo no es total como se ve en la figura del medio, y nos da pues una angina que no calma, pues consiste continuamente, el paciente está inestable, no cambios eléctricos, elevación de enzimas, dolor persistente, ¿no? Y en el otro gráfico se ve pues una trombosis también, pero no del tipo como se ve en el primer caso, ¿no? Vamos viendo. Debajo del endotelio, a nivel de la capa muscular, se acumula una serie de material
lipídico, que se activa macrófagos, se moviliza células musculares, etcétera, etcétera, levantando este endotelio y causando una obstrucción crónica, ¿no? Este es un gráfico simple. Que no, vamos a superarlo. Este es otro gráfico de un estudio anatomopatológico que publica en una revista, el cual en el lado A se ve una placa ateromatosa que ha obstruido una gran parte de la luz vascular, ¿no? Se ve un pequeño lumen por donde pasa la sangre. Este paciente es muy probable que tenga una angina al esfuerzo, ¿no? Porque cuando aumenta la necesidad de oxígeno en nuestro músculo cardíaco, comienza a tener signos, síntomas, que es el dolor anginoso, ¿no? Y ahí dice placa estable, estenosis que limita el flujo, causa angina en esfuerzo y es detectable por un estudio de angiografía coronaria. En el gráfico del medio se ve en el enmarcado que la placa ateromatosa es pequeña, no es oclusiva total, pero ¿qué ha pasado? Se ha fracturado esa placa ateromatosa. Ha producido un cuadro hemorrágico, ha producido un cuadro de obstrucción a esta luz vascular, ¿no? Entonces, y como se ve en el anterior, se obstruye y causa los síndromes coronarios agudos, ¿no? Muy bien. La placa inestable es parte del desarrollo de la enfermedad coronaria. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una obstrucción coronaria, ¿cuál es el síntoma de este paciente? Es el dolor torácico, que se denomina dolor anginoso o angina, ¿no? Que tiene ciertas características. La angina es un dolor pues precordial, retroesternal, opresivo, irradiado algunas oportunidades, puede ser a la mandíbula, al hombro, a la espalda, al maxilar inferior, etc., ¿no? Y ese dolor si se asocia a otras cosas, por ejemplo, ese es un dolor que se asocia o que se inicia cuando el paciente realiza algún esfuerzo físico y ese dolor calma cuando el paciente entra en reposo, es el signo típico de una angina estable, ¿no? Es un paciente que está tranquilo, pero cuando hace alguna actividad física, una emoción fuerte, entonces el paciente tiene un dolor que asociado a ese esfuerzo y que se sienta, respira, se calma y pasa el dolor, ¿no? Es típico de una angina estable. El angina inestable es cuando ese dolor es persistente y no calma, pues continuo, 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 lo que lleva al paciente de emergencia a la búsqueda de ayuda. Según cuentan los pacientes que uno entrevista, dice que es un dolor que, sensación de que se va a morir, ¿no? Uno siente la muerte cercana, pues, ¿no? Dolor pues, desesperante. Pero todo dolor torácico no es un dolor de tipo cardíaco, de origen isquémico, ¿no? Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con una serie de patologías. Hay muchas patologías que nos pueden dar dolor semejante a la angina, sobre todo estructuras anatómicas que están alrededor del corazón, el pericardio, por ejemplo, ¿no? La pericarditis a dolor. Más al costado que tenemos las pleuras cuando se inflaman, se irritan, da dolor, ¿no? Más allá está el pulmón, un cuadro neumónico, para abajo el diafragma, o más abajo el estómago, una gastritis, una pancreatitis, una colecistitis, un reflujo gastroesofágico, también da dolor precordial, pero no es un dolor de tipo cardíaco, ¿no? Entonces hay una serie de patologías que nos pueden dar diagnósticos parecidos. Por ejemplo, una condritis, el paciente dice, doctor, cuando me muevo, corro, camino, me duele aquí en el pecho y me siento y me calmo. Pareciera ser una angina, ¿no? Entonces uno le examina, le toca el pecho y dice, me toca y le duele. Una condritis, una fractura costal, ¿no?
herpes o pacientes con trastornos de ansiedad, crisis de pánico, trastornos psicosomáticos, te puede darnos dolores precordiales que no son de origen cardíaco, ¿no? Hay algunas patologías que son muy parecidas a un infarto, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar, la disección de la aorta ascendente, ¿no? Muy bien. Una angina crónica estable es aquella pues que tiene esas tres características que les he dicho, ¿no? Un dolor precordial asociado al esfuerzo y que calma con reposo. Si el dolor nos hace actividades o nos limita leve la actividad física habitual, es una clase 2, ¿no? Cuando ya hay más limitación como para ir al baño, ir a comer, subir un piso de escaleras y el paciente está con dolor, es una clase 3 y 4, pues el paciente está continuamente con dolor, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas coronarias que tienen un promedio de 1 milímetro a 2 milímetros de diámetro? ¿Cómo hacemos ese diagnóstico para decir si el paciente tiene una enfermedad coronaria, ¿no? En la anatomía coronaria tenemos dos coronarias que nacen de los ostium de cada coronaria. Hay un ostium de coronaria derecha y un ostium de la coronaria izquierda que nacen a nivel de la aorta ascendente. La coronaria derecha va por el surco atrioventricular derecho, dando ramas en la parte anterior del ventrículo derecho. En la parte, el primer ramo de la corona derecha es el nodo, la rama del nodo sinoatrial. Y la corona derecha se va hacia la parte basal del corazón, dando dos ramas importantes, ¿no? La descendente posterior y la ventricular posterior. La coronaria izquierda nace del ostium de la coronaria izquierda en un tronco, que se llama el tronco de la coronaria izquierda. El tronco de la coronaria izquierda se divide en dos ramos importantes. El primer ramo, que se llama la descendente anterior, que va por el surco interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, hay un surco por donde pasa la coronaria descendente anterior y da ramos al septum y da ramos a la cara lateral por las ramas diagonales. Ese tronco, la otra parte que se divide es la arteria circunfleja, que va por el atrio, en el surco atrioventricular izquierdo, se dirige a la cara posterior, lateral posterior del corazón, dando ramos marginales. Esa es la anatomía coronaria, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que ese paciente tiene enfermedad coronaria? Este es un gráfico que utilizan los hemodinamistas para para un estudio que se llama el SYNTAX, que después les voy a explicar un poquito. Entonces, estos son los principales estudios para diagnóstico de enfermedad coronaria. Cuando abordamos a un paciente por primera vez y nos dice, tengo dolor precordial y lo notamos ansioso, agitado, lo primero que vamos a hacer nosotros, le vamos a pedir un electrocardiograma. Es importante, porque en el electrocardiograma podemos encontrar una serie de ondas, trazados, etcétera, que nos va a indicar si el paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria. Muchas veces un electrocardiograma en reposo normal no nos descarta enfermedad coronaria, porque en reposo el paciente no tiene ninguna alteración eléctrica. He visto pacientes que tienen grandes lesiones en coronarias, pero no le pide un electrocardiograma en reposo y está normal, ¿no? Entonces a veces no descarta, ¿no? El electrocardiograma a veces no descarta la presencia o no descarta que el paciente pueda tener una enfermedad coronaria. Una plaquetórax, enzimas cardíacas, vamos a irlo desarrollando uno por uno. Electrocardiograma. En el lado izquierdo es las ondas normales, la ONA-P, el complejo QRS, el segmento ST,
la onda T, el punto J, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el paciente tiene un proceso de isquemia, hay una serie de alteraciones que se pueden producir, sobre todo en el segmento ST o en la onda T. El segmento ST puede deprimirse o puede elevarse. La onda T puede invertirse, ¿no? Pues puede haber otras alteraciones eléctricas también. Un paciente con enfermedad coronaria, por ejemplo, el bloqueo de una rama, bloqueo de rama izquierda. Puede ser que haya ondas Q, como antecedente. El paciente ni sabe a veces que ha tenido un infarto. Y de donde encontremos esas ondas Q, podemos nosotros determinar dónde ha sido ese infarto. Podemos tener arritmias, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilaciones ventriculares también como signos electrocardiográficos de una angina o de posible infarto, ¿no? Una plaquetórax. Una plaquetórax normal no nos descarta que el paciente tiene enfermedad coronaria. El plaquetórax no tiene, puede tener. La plaquetórax, por ejemplo, en el lado izquierdo es normal y en el lado derecho es una placa totalmente congestionada. Por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, en un paciente que ha infartado. Entonces, en una plaquetórax podemos encontrar signos de edema agudo de pulmón, derrames, o también nos sirve como diagnóstico diferencial de otras patologías, ¿no? Fracturas costales, neumotórax, eh, neumonías, etcétera, ¿no? Otro estudio son los marcadores enzimáticos, ¿no? La troponina es un marcador importante, pues, para ver si el paciente tiene lesión a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Que se están liberando enzimas, pero pues, eso se eleva rápidamente, ¿no? Pero podemos tener enzimas que se liberan o son vistas hasta más tarde, ¿no? Entonces los marcadores enzimáticos nos sirven para ver si el paciente está teniendo un infarto o una lesión isquémica en ese momento, ¿no? O ha tenido hace unas horas, hace un tiempo. Hay pacientes, como les digo, que uno le toma un electrocardiograma en reposo y sale normal, y hay una prueba que se llama la ergometría para tratar de reproducir esos cambios isquémicos que se producen en el paciente cuando hace actividad física. Este estudio se llama la ergometría o prueba de esfuerzo, ¿no? Se monitoriza la presión, el ritmo cardíaco y se somete al paciente a una actividad física progresiva. Y se va viendo si a mayor actividad física el paciente comienza a tener cambios eléctricos, inicio del dolor, cambios en la presión, y esta prueba tiene que estar supervisada por un médico, porque el paciente puede entrar en una isquemia aguda, puede hasta hacer arritmias, fibrilaciones, etc. La positividad de una ergometría es cuando el paciente tiene dolor asociado a cambios isquémicos. O a veces el paciente no tiene ningún dolor y uno ve en el electrocardiograma que ya invirtió la onda T para el estudio. O vemos que en el paciente no tiene dolor y comienza a elevarse el segmento ST, paramos el estudio, ¿no? O comienza a tener arritmias o hipotensión, paramos el estudio, ¿no? El ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio de anatomía y función. Anatomía porque vamos a ver las diferentes estructuras cardíacas. El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, las válvulas, el tracto de salida, etc. Y función porque vamos a ver cómo está funcionando. Cómo funciona ese ventrículo izquierdo. Contrae bien, contrae mal. Cómo están funcionando las válvulas. En pacientes con insuficiencia, disculpe, con infartos de miocardio puede haber insuficiencias mitrales agudas por ruptura de los músculos papilares. Puede haber una perforación del septum interventricular, ¿no? Cuando hay infartos, sobre todo en la descendente anterior, por isquemia del septum, hay necrosis muscular y se producen comunicaciones interventriculares, ¿no? Que son las complicaciones mecánicas de un infarto.
puede haber ruptura de pared libre, puede haber derrames pericárdicos por productos de infarto. O sea, por un ecocardiograma podemos determinar muchas cosas. Contractibilidad, acinesias, hipocinesias, discinesias de las caras diversas del ventrículo. Entonces la ecocardiografía es un estudio de anatomía y función. A veces queremos ver cuánto del paciente sospechamos que tiene angina, ¿no? Sospechamos que tiene una lesión coronaria. Queremos cuantificar el grado de que el músculo está afectado, ¿no? Al paciente le duele cuando hacemos una prueba de esfuerzo, tiene cambios eléctricos, queremos ver qué parte del corazón está afectado y qué tanto. Hay estudios de marcadores enzimáticos como es la gamografía cardíaca, ¿no? Marcadores enzimáticos, disculpe, marcadores con algunas sustancias radioactivas que marcan el corazón, por ejemplo, tecnesio. El paciente ingiere, el músculo se marca en reposo y vemos las diferentes caras y lo sometemos al esfuerzo también y vemos que si algunas caras de ese corazón al esfuerzo llegan a ser hipoperfundidas, ¿no? Entonces dijimos, isquemia de tanto por ciento del músculo en tal cara al esfuerzo, ¿no? O a veces al reposo ya vemos signos de isquemia, hipocaptación del contraste, ¿no? O a veces vemos zonas en que el contraste no capta nada, es zonas de infarto, ¿ya? Entonces la gamografía cardíaca nos sirve eso para valorar el grado, para cuantificar el grado de afectación del músculo cardíaco. Por ejemplo, en este estudio, la flecha, el cuadro en medio donde se ve el estudio de las coronarias, se ve una flecha donde se ve lesión en la descendente anterior. Por lo tanto, va a haber hipoperfusión de toda la cara anterior y apical del ventrículo izquierdo. Entonces la flecha van señalando la hipoperfusión de esas diferentes caras del ventrículo izquierdo. Hay otros estudios como el PET, que es mucho más sensibles que el anterior, que la gamografía con sustancias radioactivas. Por ejemplo, el PET, la tomografía de emisión de positrones, que se perfunde amonio y se ve el metabolismo de la glucosa, ¿no? Que tanto está metabolizando la glucosa con perfusión de amonio ese músculo. Si en reposo hay un metabolismo normal o al esfuerzo ese metabolismo disminuye. Si disminuye son zonas de isquemia, ¿no? Entonces uno cuantifica el pre y el post, ¿no? Entonces vamos valorando el grado de compromiso del músculo cardíaco. Este es un estudio de resonancia. La resonancia no es bueno para ver coronarias aún, pero sí nos sirve mucho para ver, por ejemplo, músculo cardíaco, zonas de fibrosis, contractibilidad del ventrículo derecho. Es muy bueno para el ventrículo derecho, por ejemplo, la resonancia magnética. Mucho mejor que una ecocardiografía. Se ve el músculo si está fibrosado y hay zonas en que no hay músculo, puede ser por fibrosis, por infarto, ¿no? Y este es un estudio muy bueno que es la angiotomografía. Inyectamos sustancia de contraste por vía periférica y dibujamos las arterias coronarias. Hacemos una tomografía cardíaca, una tomografía de las coronarias. Por eso se llama angiotomografía, ¿no? Dibujamos las coronarias. Y algunas oportunidades nos servimos solo del estudio de una angiotomografía para someter a una cirugía cardíaca a un paciente. Por ejemplo, endocarditis de válvula aórtica, cuando queremos cateterizar los ósteos de las coronarias para hacer ver la anatomía coronaria, podemos embolizar esas verrugas. Hacemos una angiotomografía y vemos con mucha, ¿cómo le digo? Con mucha precisión a veces las diferentes estructuras coronarias, ¿no? La descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha.
tanto así que a veces se vuelve como un estudio de despistaje de enfermedad coronaria, ¿no? Para no someter a estudios invasivos. Pacientes he visto en las clínicas, sobre todo, el doctor, creo que estoy enfermedad coronaria. No, usted no tiene nada. Y se someten a este estudio, ¿no? Y se ve si sus coronarias están afectadas. Es muy preciso a veces. Depende, mucho depende del equipo que se usa. Pero cada día están con mayor precisión siendo estos equipos en su diagnóstico de enfermedad coronaria. Todo lo que les he dicho anteriormente se llama estudios diagnósticos no invasivos, porque no estamos metiendo ningún catéter, ningún instrumento al cuerpo para llegar al diagnóstico de enfermedad coronaria. Por medio de electrodos precordiales o en las extremidades, podemos tener un electrocardiograma, es un estudio no invasivo. Una ecocardiografía, por encima del tórax hacemos un estudio, es no invasivo, no penetramos al cuerpo. Una gammagrafía por una sustancia de contraste por vía periférica, te hacemos el diagnóstico, ¿no? Una angiotomografía. Entonces son estos estudios no invasivos. Ténganlo presente porque viene también a veces estudios, cuáles son los diagnósticos de enfermedad coronaria invasivos. Seguro en cardiología les han explicado mucho más, ¿no? Pero a veces viene también preguntas como para ustedes, ¿no? Ponen cuál es invasivo, ponen gammagrafía, ecocardiografía y por ahí ponen cateterismo cardíaco, como les voy a explicar, ¿no? Pero ya saben que ese es el invasivo, ¿no? Este es un estudio netamente invasivo, cuando medimos las presiones pre y post estenosis coronaria. Por un catéter que sube por las coronarias, llegamos al nivel de obstrucción, pasa la obstrucción y medimos la presión pre y post estenosis. Si cae más de 0,8 es una estenosis severa. Eso se hace por cateterismo cardíaco, ¿no? Y esto es el cateterismo cardíaco. Por una punción de una arteria periférica, llevamos catéteres hasta la aorta ascendente a la emergencia de las coronarias. ¿Qué arterias periféricas son usadas? Por ejemplo, la arteria radial, que es la más utilizada últimamente, ¿no? La arteria radial que tiene 3 milímetros, 2 milímetros de diámetro, lo cateterizan y por ahí meten catéteres, sondas, cables de angioplastía, stents, una serie de material, porque cada día los materiales a utilizar son más de mayor precisión, de mayor flexibilidad, más amigables para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria. También se puede invadir por vía femoral, una arteria femoral que sube y llega al corazón. Las arterias braquiales también que están en el antebrazo, ¿no? Las axilares. Entonces, una arteria periférica llega al corazón, llega hasta la aorta ascendente, y la aorta ascendente, cuando están emergiendo las coronarias, por ahí inyectan el contraste, hacen el diagnóstico y también el tratamiento en algunas oportunidades. El cateterismo cardíaco es netamente invasivo. Es el gol estándar del diagnóstico de la enfermedad coronaria. La angiotomografía nos puede acercar mucho, pero no es el gol estándar. Esto es el gol estándar. La gammagrafía nos puede indicar mucho qué segmento cardíaco está afectado, el porcentaje, pero no es el gol estándar. Entonces, este es el principal estudio de enfermedad coronaria. Por ejemplo, en cuadro en medio vemos una estenosis del tronco antes de su bifurcación severa, ¿no? En el cuadro del extremo vemos una lesión en la coronaria derecha, ¿no? Severa, ¿no? Y en la bifurcación al final. Entonces, ya estamos avanzando, ya falta poco, doctores. Unos minutos más para que descanse el domingo y día. Tratamiento médico. En el tratamiento médico, la base de este tratamiento médico es el control de los factores de riesgo.
la medicina primaria, lo que hacemos, lo que menos hacemos a veces, ¿no? Estamos haciendo más medicina de tratamiento, de recuperativa, pero no primaria, ¿no? Es importante esto. Eso es lo que se da mucho énfasis en países desarrollados para prevenir luego la presentación de la enfermedad en sí misma, ¿no? Pero cuando el paciente ya tiene la enfermedad coronaria, hay que evitar pues lo que le desencadene el dolor. Si doctor, trepo 2 pisos corriendo, me duele. No trepes pues 2 pisos, ¿no? Camina moderado, despacio, ¿no? Baja de peso, comienza a controlar tu diabetes, tu hipercolesterolemia, no fumes, controla tu presión, etcétera, ¿no? Y hay pues tratamientos farmacológicos de acuerdo al tipo de angina, ¿no? Angina estable, la angina inestable y el tratamiento del infarto, ¿no? Tratamiento médico. Eso saben ustedes más que yo porque son clases más de cardiología, ¿no? En el tratamiento farmacológico de una angina estable, pues los antiagregantes, como es la aspirina, el clopidogrel, vasodilatadores, como son los nitratos, los beta bloqueadores que se utilizan para disminuir frecuencia y consumo de oxígeno, pues el atenolol, propanolol, bisoprolol, etc. Antagonistas del calcio que causan vasodilatación o relajación del músculo liso. Y cuando el paciente está en angina inestable, pues tienes que calmarle el dolor. El dolor es intenso, a veces solo se calma con opiáceos, con morfina. Lo dejamos en reposo, le podemos, lo sedamos, le damos oxígeno, utilizamos vasodilatadores directos, a veces de tipo endovenoso, como es la nitroglicerina. Antiagregamos al paciente, le damos beta-block. Hace poco, la semana pasada, operé a una paciente que estaba, una diabética, que tenía lesiones severas coronarias y que estaba con infusión de nitroglicerina e infusión de heparina, porque le bajaban la dosis de nitro y comenzaba el dolor recordar. Y estaba a punto del infarto, tuvimos que llevar a la cirugía, ¿no? Entonces es el trabajo de una angina inestable. El paciente tiene que pasar a cirugía ahora les explico los tratamientos de reperfusión. Y hace poco nos llegó otro paciente en la guardia, una persona de 49 años que había hecho un dolor precordial y fue al hospital Grau, ese que está en la avenida Grau, del seguro, y llegó con dolor, una angina inestable, cambios eléctricos y elevación de enzimas y le usaron trombolisis, porque se supone que el paciente no tenía antecedentes de enfermedad coronaria antes, súbito inició todo, una placa inestable, un trombo formado, está ocluyendo la luz vascular, se le inició trombolisis. Mejoró, llegó al hospital, le hicimos el diagnóstico, tenía enfermedad de tronco, como les enseñé a sus compañeros en la práctica, se recuperó. Entonces es el tratamiento médico, pues, ¿no? Ahora, antes de entrar a la parte final, todo dolor cardíaco con cambios isquémicos no siempre es debido a placas ateromatosas. Ese es motivo de la clase. Pero también puede haber otras causas de dolor cardíaco sin presencia de ateromatosis. Por ejemplo, en el vasoespasmo, por congelamiento, en temperaturas muy frías, el paciente puede tener vasoespasmo coronario, ¿no? Y tú le das un electro, está con cambios isquémicos, ¿no? Otro, los traumatismos cardíacos, donde hay disección de las coronarias, un puñetazo en el precordio, un accidente de tránsito, golpe el timón, una caída sobre el pecho, puede haber una disección coronaria, ¿no? El paciente tiene cambios eléctricos, dolor y todo, y no será enfermedad coronaria. O a veces dice que cuando el gasto cardíaco se eleva mucho, frecuencias cardíacas muy elevadas por situaciones de estrés severa, puede doler el corazón, ¿eh? Porque hay un desequilibrio entre oferta y demanda, entre aporte y demanda de oxígeno, ¿no? Sobre todo en personas no preparadas físicamente.
Muy bien. Síndrome coronarios agudos, complicación de una placa vulnerable, etcétera, etcétera. Esto es lo que quería explicarles. Este es un gráfico de una revista europea. Hay oclusión coronaria, formación de una placa y se inestabiliza, se rompe ese endotelio y se agrega plaquetas. Lo primero, dando origen, y puede haber una oclusión total o parcial, y dando origen a un síndrome coronario agudo. Si el trombo no ocluye totalmente, da el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿no? Una angina inestable, un infarto sin elevación del ST. Pero puede ocluirse totalmente y da el síndrome coronario con elevación de ST, infarto con elevación del ST, ¿no? Estas situaciones de emergencia. Entonces, ya hemos visto la parte crónica, la parte que se va ocluyendo progresivamente y la complicación aguda, ¿no? A nivel de Norteamérica, ustedes saben que Norteamérica guía, mucho conocimiento mundial nace en Norteamérica. Y los europeos también pues van a la par, ¿no? Que se están quedando un poquito ahora últimamente. El año 21 se publicó la última guía de revascularización arterial coronaria. Es una publicación periódica, cada 4 o 5 años va saliendo nuevas guías que nos actualizan el conocimiento de la enfermedad coronaria. En el cual definen algo importante, doctores, que a veces creo que una de las preguntas de examen anteriores ha sido esto. ¿Cuándo se denomina una estenosis coronaria severa? ¿A qué le llamamos severidad de una estenosis? O sea, como decimos, esta coronaria tiene una lesión crítica, una lesión severa. Se denomina severidad, doctores, cuando la oclusión de la coronaria es mayor de un 70%. Y esto también se replica en otros vasos arteriales como las carótidas, arterias ilíacas, arterias femorales. Mayor de un 70% es una estenosis severa, a excepción del tronco de la coronaria izquierda. Cuando el tronco, cuando nace la coronaria izquierda, es como un tronco de un árbol que se bifurca en dos ramas grandes. Ese tronco, antes de que se bifurque en la descendente anterior y la circunfleja, ese tronco, si tiene una lesión más de un 50%, es una estenosis severa. Solo ahí, en las demás coronarias, es mayor de un 70%. Eso ya lo define la última guía de revascularización. Entonces acuérdense eso, ¿no? Mayor de 70% en las arterias coronarias, a excepción del tronco, que es un 50%. Los europeos también publican guías periódicas. La última guía, sí, en el año 18. Deben publicar este año. Hace una semana estuve revisando, no encontré nada. Salvo que hayan publicado estos 2, 3 últimos días, la última guía europea. Ya nos hubiéramos enterado, ¿no? No sé. Ya son varios años, son 6 años que no publican, deben publicar este año o inicio del próximo año la guía de revascularización coronaria, ¿no? Que intervienen todos los países europeos, España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Portugal, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, estas guías nos orientan el manejo de la enfermedad coronaria. El manejo final de la enfermedad coronaria se denomina o se llama estrategias de revascularización. Cuando tenemos una enfermedad severa, por ejemplo, nuestro principal vaso coronario, ¿cuál es? La descendente anterior. Cuando tiene enfermedad esta descendente anterior más de un 70%, tenemos que hacer algo. Cuando las lesiones son proximales del vaso, distales no tienen valor. Cuando son lesiones proximales mayor a un 70%, tenemos que abrir esa arteria o buscar estrategias de que esa zona que lleva sangre se perfunda nuevamente. Por eso se denomina estrategias de revascularización.
Este gráfico fue publicado en la revista europea, los españoles lo traducen, por eso dice SC, ¿no? La Sociedad de Cirugía Europea, el año 18. Las estrategias de revascularización son dos. El intervencionismo coronario percutáneo y CAP, que es la cirugía cardíaca, la cirugía de revascularización. El intervencionismo, que es por medio del cateterismo cardíaco, como les digo, que por medio de esa arteria periférica uno asciende catéteres, dilata vasos, hace angioplastías, es una estrategia de revascularización. Muchas veces en situaciones de emergencia es el primer abordaje del paciente el intervencionismo, no la cirugía. Entonces el paciente está inestable, tiene un dolor intenso, hacemos la angiografía, el cateterismo cardíaco, vemos enfermedad coronaria y el paciente puede ser sometido inmediatamente a una angioplastia y colocación de un stent. Pero a veces en situaciones crónicas, por ejemplo, edades avanzadas, lesiones no muy críticas, eh, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad, una escoliosis. Por ejemplo, tengo un paciente que ha sufrido polio de niño. Ya no hay polio, ¿no? El paciente tiene 78 años. 78, es desde los 70 tiene enfermedad coronaria. Le colocan stent nomás, angioplastia con stent, porque su condición clínica no es para una cirugía, ¿no? La cirugía, CAP, como ponen acá, es mucho mejor que la angioplastia. La cirugía dura más, es más segura, tiene mayor tiempo de patencia sus puentes, a diferencia de la angioplastia. Se utiliza generalmente en los casos crónicos, cuando no podemos hacer angioplastia en los casos agudos por dificultades técnicas, enfermedades muy severas, etc. En estos dos gráficos más o menos hace un resumen, ¿no?, de cuándo usar una estrategia que es el intervencionismo o cuándo usar la otra estrategia. Este cuadro medio confuso, ahora les explico, es síndrome coronario agudo, infarto de miocardio con elevación del ST, como hemos visto antes, ¿no? Vemos lo verde, qué cosa se utiliza en los cuadros agudos. Como primera opción, si ustedes ven al inicio de todo, primario PCI, o sea, intervencionismo coronario percutáneo primario, siempre, en casos agudos, siempre abordar, porque es la forma más fácil de que el paciente recuperarlo. La cirugía no, porque demora abrir el pecho, disecar injertos, es más cruenta, mientras que el intervencionismo en los casos agudos se hace como primera opción. Y si no se puede, dice PCI factible o posible, sí, no, sí, de frente va. No, porque tiene enfermedad coronaria muy severa, enfermedades complejas, pasa cirugía, ¿no? Shock cardiogénico. Intervencionismo coronario percutáneo factible, sí, angioplastia primaria. Luego va la cirugía. Entonces, siempre en casos agudos es mejor el intervencionismo. Es complejo la lectura y aquí vemos. Buscar siempre en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo una estrategia de revascularización. Sí, y generalmente esa primera estrategia de revascularización es el intervencionismo. Es complejo el cuadro, este es ya en casos crónicos. Ya en casos crónicos se invierte. Como primer forma de abordaje al paciente es la cirugía, CAP, primario CAP, cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente ya entra estudiado, entra en mejores condiciones, es un paciente que no está en riesgo su vida, la cirugía es mejor para ellos.
porque los puentes duran más, es más seguro poner un puente directamente sobre una coronaria, es más cruento, ¿sí, no? Pacientes cortados, se puede infectar, etcétera, pero a largo plazo se ve que la cirugía es mucho mejor que el intervencionismo. Antiguamente, todos los pacientes que tenían enfermedad coronaria pasaban a cirugía, hasta que llegó un momento en que se comenzó a descubrir, comenzó la angioplastía y la colocación de stents. Actualmente, un gran número de pacientes no quiere operarse y el cardiólogo le coloca su stent. Casos crónicos, a mí no me operen, póngame un stent. El paciente puede elegir también, a pesar que su indicación es quirúrgica. En casos agudos, todos los pacientes antiguamente pasaban a cirugía, ahora no. Hemos visto que la primera opción de tratamiento es el intervencionismo. Cada vez los stents, las formas de angioplastía, se van sofisticando más. Antes, cuando había enfermedad del tronco en la coronaria izquierda, era quirúrgico. Actualmente no. Se coloca stent a nivel del tronco de la coronaria izquierda. O sea, estamos en un momento de transición donde lo que yo les hablo, a lo mejor de acá a unos años, va a decir, lo que habló el médico tal está mal, porque ahora la mayoría de pacientes, su tratamiento primario es el stent, así sea crónico, no la cirugía. Porque estamos en un momento de transición, la tecnología cada día es más sofisticada. Es por eso que los cardiólogos, cada día su intervencionismo sobre las coronarias es mejor y de mayor amplitud. Y los cirujanos van limitando su campo de acción. En la angioplastía vamos a ver unos gráficos rápidos ya para ir acabando. Este es un gráfico simple que para cualquiera lo entiende. Una lesión coronaria, una placa oclusiva, pasa un guía, un catéter, infla y coloca un stent y se liberó la obstrucción. Procedimiento que a veces lo hace en 15, 30 minutos, mientras que la cirugía lo mismo demoraría 3, 4 horas. ¿No? Un gráfico, ¿no? Inflado de la estenosis, colocación de un stent. Se libera la obstrucción, se reperfunde los tejidos. Un gráfico de la coronaria derecha totalmente ocluida, casi un desfiladero. Pasan la guía y al final se ve revascularizado, reaperturado ese vaso coronario. Una circunfleja totalmente ocluida, pasan la guía, inflan el balón y reabrieron el vaso coronario, no necesitó cirugía. Por eso les digo, cada día es más sofisticado esto. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. Unos 10 minutos y acabamos. El tratamiento quirúrgico es pues, lo clásico, ¿no? La apertura del pecho por medio de una sierra de esternotomía, la disección de los injertos vasculares, colocación del paciente en circulación extracorpórea, si queremos hacerlo con el corazón detenido, o el uso de ciertos instrumentos para hacer la cirugía con corazón latiendo. En el año 45, Weinberg, un cirujano, ¿qué hacía? Disecaba la mamaria y lo enterraba en el músculo cardíaco. Cogía el corazón, la mamaria, directamente lo cosía sobre la grasa, formaba un gran hematoma y decía que él formaba neovasos al colocarle una arteria sobre ese músculo cardíaco, que era falso, pues no formaba nada, ¿no? Una arteria se trombosaría, ¿qué pasaría? Pero nunca formaba vasos, pero fueron intentos de que liberara la isquemia cardíaca. En el 64, Kolesov, un genio de la cirugía cardíaca en Rusia, diseca la arteria mamaria y lo coloca sobre la principal arteria coronaria que tenemos, que es la descendente anterior. En la arteria mamaria o torácica interna, lo diseca y lo anastomosa con corazón latiendo. Fue una revolución en la cirugía, cosa que no se
llevó mucho esos conocimientos, porque antes había pues una separación oriente-occidente, no sé si ustedes se acordarán. Y en el año 67, Favaloro, un argentino que trabajó en Cleveland, hace la primera cirugía coronaria con circulación extracorpórea. Retira un segmento de vena safena y la anastomosa de la coronaria derecha de la aorta a la coronaria derecha, haciendo un puente aorto-coronario, ¿no? A partir de Favaloro se desencadenó la cirugía cardíaca a nivel del mundo. Y él fue el primero que hizo y tanto, cual era replicable, con baja porcentaje de complicaciones, se podía revascularizar todos los vasos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué injertos tenemos a utilizar, no? Acá decimos que el principal injerto a utilizar es el empleo de la mamaria interna y el principal vaso coronario, como les vuelvo a repetir, es la descendente anterior. Entonces, cuando tenemos lesiones vasculares en coronarias principales, como es la descendente anterior, el tronco de la coronaria izquierda, usamos estrategias de revascularización. Estamos hablando de la cirugía. Entonces, ¿qué injertos tenemos para poner? Tenemos dos tipos de injertos. Unos que son arteriales, yo después regreso el gráfico, no se preocupen. Unos que son los injertos arteriales y otros son los injertos venosos. Arteriales tenemos dos principales. Eso apréndanlo, doctores, también les preguntan. Las arterias mamarias, que tenemos dos arterias mamarias o arterias torácica interna. Tenemos una mamaria izquierda y una mamaria derecha. La arteria mamaria es la primera rama descendente, la subclavia. La primera rama de la subclavia que desciende es la arteria mamaria. Tenemos una mamaria en el lado izquierdo, una mamaria en el lado derecho. La mamaria izquierda, como el corazón está en levocardia, o sea, dirigido un poco hacia la izquierda, la disección de esa arteria mamaria izquierda cae directamente sobre la arteria descendente anterior. Por eso se dice que en la cirugía cardíaca, el gol estándar de la cirugía cardíaca es el uso de la mamaria interna sobre la descendente anterior. Y eso marca el pronóstico de un paciente, porque la arteria mamaria dura más, como les explico ahorita. La arteria radial, que es el otro injerto arterial a utilizar, es la arteria que va a llevar circulación a la mano. Tenemos dos arterias que llevan circulación a la mano, que es la arteria radial y la arteria cubital. Y podemos usar cualquiera de las dos. Disculpe, podemos usar la radial. La cubital es complejo usar. Utilizamos la arteria radial siempre que la cubital tenga una patencia adecuada. Hemos visto con sus compañeros de práctica, como hay pacientes que hemos usado la arteria radial y la movilidad de la mano, la sensibilidad no se altera, porque hay técnicas de disección para no afectar esto. Esas son los dos principales hemoinjertos arteriales. El otro injerto que se utiliza en la revascularización del corazón es la vena, como se ve en este gráfico. La única vena posible de ser usada es la vena safena interna, no hay otra. No es la vena cefálica, la vena, la safena menor, no sirve. La única vena usable para revascularización es la vena safena interna. Esas son las dos venas, los dos hemoinjertos, arteriales y venosos. Arteriales, la arteria mamaria y la arteria radial. Y vena, la vena safena. Regreso, ¿ya? Para explicarles. Acá tenemos, dice, aspectos positivos. Les voy a explicar esto. El gráfico es mejor explicarles.
¿Qué es lo bueno de una vena safena? Lo bueno de una vena safena es su facilidad de extracción. Fácilmente se extrae y es un conducto largo, como van a ver ustedes. Eso es lo bueno. En situaciones de emergencia uno rápidamente saca la vena. Poca experiencia de los cirujanos ayudantes saca la vena. Es un injerto seguro, probado, de larga longitud, fácil extracción. Pero ¿qué es lo malo? Que a largo plazo su patencia está disminuida. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo se va a cerrar, se va a ocluir, se va a cerrar. Más o menos a los 10 años pueden estar la mayoría de las venas safenas ocluidas. Si operamos un paciente a los 50, a los 60, ese puente aortocoronario con vena puede estar ocluido. Ese es lo malo de la safena, que se ocluya a cierto tiempo. Las arterias. Las arterias, lo bueno que su patencia a largo plazo es largo. Una arteria mamaria puede estar patente con un flujo adecuado 20 años, 25 años. Una arteria radial igual. Mientras que la vena no, como les dije. ¿Y qué es lo malo de las arterias? La dificultad de su disección. Se demora más el tiempo de disección, la dificultad. Entonces, si operamos pacientes jóvenes, lo recomendable es usar arterias. Y si el paciente tiene mayor edad, lo recomendable es usar vena, ¿no? Siempre la arteria mamaria sobre descendente anterior, como les dije. Eso ya es estándar. Las otras, estamos hablando de las otras coronarias marginales, coronaria derecha, podemos usar arterias o venas. Arterias en jóvenes y venas en situaciones de emergencia o de mayor edad del paciente, ¿no? La vena se extrae, que es la vena safena interna, que empieza en el tobillo, sigue el borde interno de la tibia, pasa detrás de la rodilla, por el maleolo y sube por el muslo y llega a la vena femoral profunda por medio del callado safeno, ¿no? Se extrae y es largo, como ven en este gráfico, una foto de una vena, un conducto largo, regular, bonito disecado, aunque muy peladito, no debe pelarse tanto una vena, pero es un hemoconducto bueno, pues, ¿no? Rápidamente extraíble, pero como es un conducto venoso que lo ponemos al sistema arterial, se cierra con los años. La arteria radial va por los paquetes nerviosos, hay que tener cuidado del nervio radial, podemos causar parálisis, lesiones del nervio radial, podemos lesionar a los tendones flexores, etc. Pero es un conducto muy bueno, pues, ¿no? Es largo, más de 20 centímetros, todo el antebrazo sale, ¿no? Es un gráfico de un libro famoso donde podemos hacer una serie de combinaciones entre arterias, venas para la cirugía coronaria. Permeabilidad, como les digo, va disminuyendo con el tiempo. Va disminuyendo con el tiempo. Permeabilidad de la arteria radial mucho mayor que una vena. Poquito menos que la mamaria. Esto ya lo hemos explicado. Ahora, en algunos textos, como se muestra acá, se dice que se puede usar otras arterias en la cirugía coronaria, como la arteria gastroepiploica, la escapular, la arteria epigástrica, pero realmente, doctores, no es su uso muy útil, es complejo. Por ejemplo, sacar la arteria esplénica para poner un puente al corazón, tenemos que abrir el abdomen, sacar la arteria y hacer una esplenectomía. Entonces, ¿cuál es siempre hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio va a ser mucho mayor que sacarle el vaso a un paciente, hacerle un hilio prolongado, sacar una arteria gastroepiploica, lo merece,
hacer una arteria escapular, sacarle la espalda, ¿no? Un epigástrica, abrirle los rectos. Por eso cuando vemos el gráfico de la guía de revascularización europea, no muestran nada de los otros injertos arteriales. Pero en la teoría sí puede usarse otros injertos arteriales, aparte de la arteria mamaria y arteria radial. Una forma de revascularizar es poner el puente, el corazón en circulación extracorpórea, como han visto sus compañeros en la práctica. Se tiene el corazón, se hace un clampaje y se le pasa la cardioplegia, que es una sustancia rica en potasio, y el corazón queda parado en diástole y se revasculariza. Fotos del servicio, canulación arterial y venosa, corazón abajo, forma de hacer los injertos vasculares. La arteria se abre en forma longitudinal, la arteria receptora, y este es el vasodador, y se va uniendo 4 con 4, 5 con 5, es de técnica quirúrgica para los que van a hacer la cirugía, ¿no? Este es un aparatito para hacer la cirugía sin bomba, o sea, con corazón latiendo. Podemos usar, el corazón está latiendo y podemos poner puentes sobre ese corazón. Se utiliza este aparato que es el Octopus, un estabilizador. Acá se está viendo una figura. Se coloca el estabilizador sobre la arteria descendente anterior y se abre y se anastomosa ahí. Disminuye en esa zona donde se colocó el estabilizador el latido cardíaco. Puentes que se puso en la arteria mamaria interna derecha sobre la coronaria derecha, la arteria mamaria interna sobre la descendente anterior, injertos venosos unidos a los arteriales, hay una arteria radial, una arteria mamaria, una vena safena. Cirugía en nosotros, no se ve muy bien. Esta es la máquina de circulación extracorpórea para derivar la sangre a la máquina y hacer la parada cardíaca para hacer la cirugía. Y les voy a mostrar ahora disección de los injertos, ¿no? La vena safena se marca previamente por ecografía su recorrido. El paciente ya está en posición de lavado, ya se colocó las vías, aquí están se colocan las vías centrales, todo eso. Se está preparando el paciente, dos fotos nuestras, se está extendiendo el brazo para sacarle la arteria radial, la vena safena, el esternón expuesto, para sacar la arteria radial. Se está disecando la arteria, disculpen, la vena safena, se va a sacar la vena safena. El otro cirujano está sacando la mamaria, el otro cirujano está sacando la vena. Se sacó la vena, largo, para 2, 3 puentes nos alcanza. Eso yo, disculpen la foto, para mostrarles la extensión, pues sería hasta para 3 puentes, ¿no? La vena larga, conducto venoso. Se está sacando la arteria mamaria, retroesternal, difícil, necesita exposición adecuada. Múltiples vasitos que se va poniendo clips. Cirujano, es la visión del cirujano debajo del esternón. Se está abriendo el brazo para el retiro de la arteria radial. No se ve bien, pero abajo está la arteria. Están los cirujanos preparando la arteria radial. Unos 10, unos 20 centímetros, depende del tamaño del antebrazo. El paciente que tiene antebrazo pequeño, en Perú no tiene poblaciones muy grandes, ¿no? 20 centímetros suficiente para un injerto. Ahí está la arteria radial. Cerrado el brazo. Pecho ya, es corazón expuesto para la cirugía. Y ahí estoy operando. Estamos poniendo un puente. Se expone la arteria. Y se va a bajar ese puente hacia un vaso coronario, ¿no? Ahí está ya. Se está injertando ya. Ya bajó.
ya sea anastomoso sobre una coronaria enferma. Y ahí está expuesto la arteria mamaria interna sobre la descendente anterior, el gol estándar de la cirugía. Eso es lo que debemos hacer a todo paciente. El mejor injerto vascular, que es la arteria mamaria, sobre la arteria más importante de las coronarias, que es la descendente anterior. Mamaria descendente anterior. Otros puentes, se ve ahí dos puentes venosos, debe haber ido a lunas marginales porque se están yendo a la cara posterior del corazón. Y terminamos cirugía de 3 puentes. A veces hacemos 4, 5, hasta 6 puentes, he hecho algunas oportunidades. Eso es todo, doctores. No sé si quieran preguntar algo. No, doctor, todo claro. También es la hora, también domingo, 6 de la tarde. Muy bien, doctores. De acá va a venir 2 preguntas. Yo sé que van a responderles bien. No es compleja, así que vayan a descansar. Cualquier pregunta lo resolvemos. No sé si quieren hacer un repaso un día antes.